Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Dios los bendiga, hermanos. Para mí es un placer estar aquí al frente de ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso, muchas gracias, de lo que estuvimos viendo en los últimos capítulos del libro de Juan. Entonces, si ustedes me pueden acompañar, vamos a ir al capítulo 13 y vamos a tomar ciertos versículos y vamos a llegar hasta el 14, versículo 15, que esa es la porción en la cual nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, para hacer un contexto de lo que vamos a leer hoy, empieza en el capítulo 13, que es, como dice el versículo 1, antes de la fiesta de Pascua. Entonces, este era el momento antes de la última cena, antes de que Jesús fuera arrestado para ir a la cruz. Y vemos que en el capítulo 13 empieza por Jesús lavando los pies de los discípulos. Como lo vemos en el versículo 4, dice, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vemos aquí que Jesús empezó a lavar los pies de todos sus discípulos y en el versículo 14 explica la razón por la cual lo estaba haciendo. Entonces dice así, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces era la gran enseñanza del Maestro, del Supremo, del Verbo hecho carne, lavándole los pies a unos discípulos, haciendo un acto que un esclavo hacía en ese entonces. Entonces muestra el amor que tenían que darse los unos a los otros. Y sigue en el versículo 21, diciendo cuál iba a ser el traidor. Lo vemos en el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces a mí me parece, gracioso cuando siguen los próximos versículos, porque Pedro llega y le hace la mirada a Juan, el discípulo amado, y le hace como, pregúntale, ¿quién va a ser? Pero me imagino que, le hacía las señas como que cuando Jesús estaba dirigiendo a otros discípulos y le hacía así como bien disimulado, como, dile que quién va a ser de nosotros. Así. Me parece solo casual de lo verdadero que es la palabra, que no es algo espiritual, no es algo que todos tenemos que aparentar algo, sino que es tan real, tan como nosotros los seres humanos somos, que la Biblia lo plasma en las páginas. Seguimos con el versículo 26, que también aprendimos que el pan mojado era una actividad o ¿cómo se puede decir? Algo especial que se le hacía al invitado para mostrarle que había una gran amistad, un gran aprecio hacia esa persona. Y este pan se lo entrega nada más y nada menos que a Judas Iscariote, al traidor. Este acto tan particular que se hacía en la costumbre judía, lo llega a hacer con el que lo iba a traicionar. Segundo ejemplo del amor que el Señor le muestra a sus discípulos. Seguimos. Luego del versículo 31 en adelante, Jesús les dice cuál es el nuevo mandamiento después de que Judas el Iscariote se va. Entonces acompáñenme a leer el versículo 33 y 34. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros.
Ya Jesús nos había mostrado dos grandes ejemplos de amor del uno por el otro. Y viene a remarcarlo y a decirles, básicamente, ámense como yo los estoy amando, como ustedes están viendo que yo les estoy demostrando amor a ustedes. Y después de estas palabras viene la reacción de Pedro, o sea, pero ¿cómo así, Señor, te nos vas? Dinos como para dónde te vas. No, yo me voy contigo y si necesito, mejor dicho, perder la vida, la pierdo por ti, así como bien arrebatado. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 38. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no callará el gallo sin que hayas negado 3 veces. El Señor conocedor del futuro le dice a Pedro que no va a ser posible ni siquiera que él guarde y mantenga su fe, su amor, su aprecio, su afecto hacia Jesús cuando venga la presión hacia él. Y continuamos con el capítulo 14. Y en el versículo 2 vemos una promesa enorme que el Señor nos hace como iglesia, como cristianos, como gente que camina para Cristo. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a regresar a preparar lugar para vosotros. Y creo que algo aquí importante a denotar es, si así no fuera, yo os hubiera dicho, o sea, siempre con verdad por delante. El Señor no dijo como, me voy y no sé cuándo vuelva. No, Él fue claro y preciso, yo me voy y les voy a preparar morada. Y se los estoy diciendo que es así. O sea, yo no voy a inventarme un cuento loco, un cuento raro, sino que así va a ser. Y después viene la pregunta de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y él le responde, el camino soy yo. A través de mí, a través de lo que yo les he dado a ustedes, ustedes van a poder llegar al Padre. Y después viene la pregunta de Felipe. Muéstranos al Padre. Bueno, no pregunta. O sea, lo que pide Felipe, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, una vez más, después de todas las veces que les ha dicho con sus palabras, después de todas las veces que se los ha mostrado con sus acciones, vuelve y le dice, pero Felipe, por favor, yo te he mostrado a través de las cosas que he hecho, de mi manera de hablar, de mi manera de enseñarles, he mostrado al Padre, y tú todavía quieres una prueba mayor a esa. Y quiero denotar que Jesús no se ofuscó, no se indignó, no se indispuso a la pregunta o a la demanda de sus discípulos. Él responde. Y algo muy, 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 muy importante que tenemos que retener es que el Señor ve nuestro corazón. Y cada vez que nosotros tenemos esa inquietud o esa duda, Él está dispuesto a responderla, Él está dispuesto a hablarla, por más boba, por más ridícula que sea. Aquí estamos viendo ejemplos, son personas que caminaron por 3 años con Jesús y cosas que habían visto casi cotidianamente, no lograban todavía entenderlas. Entonces, cualquier duda que nosotros podamos tener, el Señor está dispuesto con el mayor amor y gracia a responderla. Dice, vamos al versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo el que pidiese al Padre en mi nombre, le haré. Todo lo que pidiese al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiese en mi nombre, yo lo haré. Y vamos a tomar este pedacito para poder entrar a la parte de la prédica del día de hoy. Y tenemos que notar que antes de ese versículo famoso, que es todo lo que pidieras en el nombre de Jesús, se va a hacer porque lo vamos a pedir en el nombre de Jesús, está el versículo 12. Y el versículo 12 dice, el que en mí cree. Y ese creer
lo hemos visto en prédicas pasadas, ese creer denota de una actitud que depende de Cristo, de una persona que vive según las enseñanzas de Cristo, de una persona que ha dejado de hacer su voluntad y la ha rendido ante los pies de Dios. Y dice entonces que mayores cosas hará esta persona. Y tenemos que recordar cuál era el objetivo de Jesús aquí en la tierra. El objetivo de Jesús aquí en la tierra era dar salvación, era dar vida a aquel que estaba muerto. Y cuando dice mayores cosas hará, es porque cuando viniera el Espíritu Santo a reposar sobre los discípulos, ellos iban a hablar con tanto denuedo, porque iba a ser palabra de Dios puesta en sus labios. Iba a ser el Espíritu Santo el que iba a hacer la obra en las otras personas. Iba a poner ese arrepentimiento, iba a redarguir cada uno de esos corazones. No porque ellos tuvieran el poder de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo iba a habitar en ellos, iba a tomar el centro de sus vidas, y la palabra que ellos iban a dar daba vida porque venía de Dios. Entonces cuando dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, tenemos que conectarlo con el versículo 12, el que en mí cree. Tenemos que estar en una misma mentalidad con Cristo, en una misma línea, en una misma manera de pensar a Cristo. Yo no le puedo pedir a Cristo algo que está fuera de su voluntad. Él no va a negar quién Él es por hacer lo que yo desee. Por más prioritario que yo lo pueda ver, por más necesitado que yo esté, Él no va a negar, Él no va a contradecir su persona, su santidad, su bondad, su fidelidad. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la porción del día de hoy, y vamos a ir también por pedacitos para poder sacarle el jugo. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y está bien duro, está bien duro. Creo que tenemos que recordar que es lo que acabamos de leer antes. Y muy posiblemente estos discípulos estaban entrando en un estado de cuestionamiento o de crisis. Se les iba a ir el maestro, se les iba a ir aquel que les enseñaba, aquel que los cuidaba, aquel que les protegía, aquel que les decía la palabra de Dios. Se les iba a ir del lado. Él lo está diciendo, yo voy a ser glorificado y me voy a ir y ustedes no van a poder estar conmigo. Entonces el pánico que pudo haber en estas personas pudo ser grande, y por el amor tal vez ellos querían retenerlo, tal vez ellos querían que Él se mantuviera con ellos. Pero entonces la respuesta que da Jesús a todas esas emociones que los discípulos pudieron tener en ese momento es, si me amáis, si de verdad me aman, y este amáis no es solo con un afecto emocional, este amáis conlleva a un entendimiento de la mente, algo que se hace con una inclinación, con una dedicación, con una disposición para hacer algo. Implica también un sacrificio según la palabra original. Entonces, cuando dice si me amáis, si ustedes realmente se sienten así, no solo por el apego que ustedes me tienen, sino porque me aman con entendimiento, van a guardar mis mandamientos. Ahora, ¿cuáles eran esos mandamientos? ¿Cuáles eran esos mandamientos? Él los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios, básicamente con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. O sea, con todo tu ser vas a tener que amar a Dios, vas a tener que ponerlo a Él de primero. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Tanto así que lo acabamos de ver, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces no es solo un amor de, me la llevo bien, y no, sí, de vez en cuando tomamos un cafecito, y no, pues, no me la llevo muy bien, pero la saludo. No, era un amor como el que Cristo está dando el ejemplo, dando el pan mojado a aquel que lo iba a traicionar. Yo no sé si eso los impacta, pero es un amor tan grande el que nos está pidiendo, y es de esa manera que vamos a demostrar que lo estamos amando.
Es de esa manera que estamos demostrando que realmente estamos amando a Cristo. Entonces, y esto tampoco, la palabra guardad no quiere decir lo que, no sé, pero yo creo que es como tradición latina, que cuando uno quiere guardar y conservar algo, como que uno lo pone en el baúl, por allá escondido, uno no lo quiere tocar, uno no lo quiere ni ver porque se parte, se rompe. Y entonces como que uno lo pone por allá, bien lejos, en el armario, si es una prenda. Pero aquí no se trata de guardar los mandamientos en lo más profundo de nuestro ser. O sea, para olvidarlos. Aquí se trata de hacerlos el centro de nuestro ser. Aquí se trata de hacer que eso sea lo que le dé sentido a cada una de nuestras acciones y no sea lo último en lo que pensemos. Y otra cosa del tema de amar es que viene muy ligado a la obediencia. Y la obediencia sin amor es muy, muy dura. Porque la obediencia sin amor es hacer las cosas porque las tengo que hacer. Es una carga, es un peso. Es algo que es complicado. Y ahora pongámosle que ya sea complicado obedecer sin amar, el hecho de que los mandamientos de Cristo estén, altos. ¿Cómo vamos a nosotros hacer para amar a Cristo y cumplir sus mandamientos? Para darle el pan mojado a aquel que me está haciendo daño. Para lavarle los pies a aquel que realmente no me considero realmente su amiga, no me considero realmente su hermano. ¿Cómo vamos a hacer para que estos mandamientos realmente puedan actuar en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a lograr? Así que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este pasaje. Vamos al versículo 16 y dice, vamos a leer hasta el 20. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y es realmente asombroso ver que el Señor, a pesar de que se iba, les estaba dando lo más importante en ese momento a sus discípulos. Dice que Él iba a rogar al Padre por otro consolador. El consolador, según la palabra en el original, es aquel que es abogado, defensor, aquel que instruye, aquel que guía. Entonces, ya Jesús físicamente no iba a estar con ellos, pero iba a venir alguien que los iba a guiar, que los iba a consolar, que los iba a proteger. Y es muy importante que este consolador solo viene porque Jesús le ruega al Padre. Y no es porque el Padre no esté interesado en tener una comunión con nosotros o no esté interesado en no enseñarnos, sino porque el sacrificio de Cristo permite que el Consolador venga. El sacrificio de Cristo nos permite a nosotros ser limpios de pecado, ser limpios de la inmundicia que está en nuestro corazón por estar aquí en la tierra con carne. Entonces, Jesús al ir al Padre, dice, ya, pagué el precio por mi iglesia. Pagué el precio por mis discípulos, por aquellos que viven según a tus enseñanzas, Padre. Y es ahí donde el Padre regala un consolador. ¿Y por qué hago tanto la remarca en dar? De Él viene. Porque nosotros muchas veces pensamos que el Espíritu Santo va a venir si yo me comporto bien.
y que el Espíritu Santo no va a venir si yo no me comporto bien. Pero el Espíritu Santo viene a ser parte de nuestra realidad cuando nosotros dejamos que el Señor entre en nuestra vida. Entonces yo recibo a Cristo, yo acepto que Jesús es mi Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, por gracia de Dios, viene a morar en mi vida. No porque me haya comportado bien, no porque me haya comportado mal, sino porque Cristo pagó por mis pecados y me hace santa y limpia delante de Él. Y otra cosa para remarcar, para que esté con vosotros para siempre. O sea, como que eso resumba para siempre, siempre, siempre. O sea, no va a ser por un poquito. No va a ser por unos meses, unos años, de aquí a que resucite. Va a ser para siempre. Y es importante remarcar que no va a ser algo temporal. No va a ser algo de la noche a la mañana, que voy a necesitar el Consolador de la noche a la mañana. No, va a ser para siempre, porque nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de conocerlo a Él, va a ser revelada a través del Espíritu Santo, y lo necesitamos todos los días, continuamente. No va a ser algo de una sola vez y ya. Sigamos con el 17, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Cuántas veces nosotros no nos engañamos a nosotros mismos? Vamos a poner un ejemplo fácil para que nos podamos identificar. ¿A cuántos nos cuesta ir a hacer deporte o ejercicio? O pongámosla más fácil, ¿a cuánto les cuesta poner cuidado a qué es lo que estamos realmente comiendo? Cualquiera de las dos, con la que les interprete más su vida. ¿Y cuántas veces nosotros nos mentimos y decimos, no, pero es que sí tengo que ir, pero es que no estoy tan mal? O sea, sí, tengo que bajar unos kilos, pero no es que esté así mal, no es que esté sufriendo de una crisis cardíaca, entonces, pues eso puede esperar un poquito. O no, o sea, es que sí, o sea, las frutas y eso es como saludable, sí, pero es que no tengo tiempo, entonces, no tengo tiempo, pero nunca tomamos el tiempo para planificar. Porque está bien, o sea, uno entiende, uno se puede atarear con tantas cosas, pero no tomamos el tiempo para planificar en cómo nos estamos alimentando o en qué momento vamos a hacer el ejercicio. Y es exactamente lo mismo, vamos a llevarlo a algo más cotidiano y más real con nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa a veces con la oración de la mañana o de la tarde? Ay, no, yo oré anoche, entonces podemos pasarla. O no, es que yo oré 5 minutos y yo sé que debo desarrollar más mi tiempo en oración, pero es que estoy atareada. Y está bien, o sea, puede ser una realidad. Pero cuando ponemos esa excusa siempre por delante, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Estamos poniendo algo que en sí se puede arreglar y no es que sea un obstáculo constante y permanente. No sé si me hago entender con el ejemplo que les estoy tratando de decir. Y el Espíritu Santo es el que nos va a decir cuándo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. No, es que yo sé, Señor, yo sé que yo tengo que amar a mi hermano, pero es que ese hermano es como la excepción del mandamiento. Ese hermano como que no me pasa, como que es que tomo agua, pero es que no me pasa de verdad. En ese momento nosotros hacemos como, no, mira, Señor, mi parte de la familia, yo sirvo en la iglesia, yo estoy orando más 5 minutos, pero estoy orando más, estoy leyendo la palabra, pero ese hermano no. Y lo que realmente redarguye nuestro ser es el Espíritu Santo. No es cuando alguien dice, no, es que tenemos que amarnos los unos a los otros. No es porque esa persona lo diga, sino porque el Espíritu Santo toca nuestro corazón a través de esas palabras.
Y es ahí donde realmente nosotros nos damos cuenta de que ponemos excusas, de que ponemos mentiras y no estamos viendo la verdad. La verdad, y es eso, en eso actúa el Espíritu Santo, pero también para mostrarnos las verdades del Evangelio. Cuando nos estamos desviando, cuando no vamos conforme a su palabra, a su voluntad, el Espíritu Santo es aquel que nos guía a seguir el camino verdadero, a seguir realmente lo que Dios quiere para los hijos de Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no lo puede recibir, no porque Jesús no quiera, no porque Jesús haya venido a condenar el mundo, y eso lo vimos en unas prédicas pasadas, sino porque Jesús vino a dar salvación, y el que no la quiere agarrar se pierde porque no la agarra. El pastor usa muy seguido un ejemplo y dice, si hay un salvavidas y tú sabes que el salvavidas te va a salvar la vida, valga la redundancia, tú o decides tomarlo o decides soltarlo. ¿Qué vas a hacer? Y es exactamente lo mismo. El mundo no lo ve ni lo conoce porque no hizo esa acción. No se decidió a seguir la salvación que Jesús está dando a la humanidad. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mora con vosotros. Jesús tenía el Espíritu Santo. Recordemos que es la Trinidad. Entonces, Él actuaba conforme a la voluntad del Padre y hablaba con denuedo de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo era el que obraba también en Cristo. Y moraba entonces en ese momento entre los discípulos, pero dice, y estará en vosotros. Ya no dice, como dijo el versículo antes, ya no estará con vosotros, sino que dice, estará en vosotros, estará en su ser, en su interior. Que dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuánta conciencia realmente tenemos de esto? Yo creo que a veces tenemos muy poca conciencia de que el Espíritu Santo habita en nuestro ser. Sí, el Espíritu Santo está para guiarnos, está para consolarnos, pero Él también se da cuenta de cada actitud, de cada intención de nuestro corazón. Y como ese Espíritu de verdad, no lo podemos engañar. Por más buena intención, por mejor corazón que queramos tener, no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Y estará en vosotros. Es tan boom pensarlo. O sea, el Espíritu de Dios iba a morar en el ser, en una creación de Dios. No, quiero que reflexionemos un poco en eso. Iba a habitar, a morar, a permanecer en el corazón de un ser humano. No solo iba a venir a consolarlo, sino que iba a permanecer 24/7 con él. Iba a permanecer con el creyente. Vamos al versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En la cultura judía, cuando había un maestro de la ley, los rabí eran considerados por sus discípulos como un papá. La gente que seguía a los maestros, los discípulos, dejaban todas sus cosas por seguir a estos maestros y tener el mayor conocimiento de ellos durante el tiempo que estaban con él. ¿Y por qué dice huérfanos? Es por esa razón, porque eran considerados como hijos del rabí, hijos en este caso de Jesús, y no los deja huérfanos porque dice, voy a volver por vosotros. Sigamos con el 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.
el mundo, vuelve a recalcarlo, el mundo me va a ver ahorita, pero cuando yo vaya a la cruz y resucite ya no me van a ver más. Y aquí cuando dice me veréis, la situación en la que está, puede ser que se haya referido al hecho de que los discípulos iban a ver a Jesús después de que Él resucitara, o sea, que iban a interactuar con el Maestro, o queriendo decir que íbamos a ver a Jesús a través de la palabra, nosotros como creyentes. Entonces, es como en ese momento como actualmente se puede tomar. Entonces, el mundo va a seguir sin ver a Cristo, porque no tiene interés de agarrar la salvación, no tiene interés de querer agarrar a Cristo. Pero nosotros lo podemos ver porque Él se hace visible para nosotros cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es una promesa también grande. Y lo curioso es que dice aquí, porque yo vivo y no voy a vivir 3 días cuando esté como allá después de la cruz, pero voy a volver a vivir cuando vuelva a resucitar, sino que dice yo vivo en un tiempo presente, porque Él realmente no muere en la cruz. Muere su carne, pero su deidad, lo que Él realmente es, porque sí, es 100% hombre, 100% Dios, pero como Dios no muere, no perece frente a las tinieblas. Y por esa promesa de que Él no muere, sino que sigue viviendo y resucita, es que nosotros podemos tener vida eterna. Porque Él se presenta al Padre y dice, ya está hecho, está pago el precio que ellos tenían que pagar, así que ellos pueden vivir. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre. En el día puede ser que se estuviera refiriendo en el día de la resurrección o en el día en el que el Espíritu Santo iba a caer sobre los discípulos o cuando nosotros aceptáramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y es en ese momento que entendemos que Jesús está en el Padre, que Jesús y el Padre son uno, que Jesús actuó con obediencia y está en gloria con el Padre. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Y aquí es simplemente asombroso de ver que Jesús paga por nuestros pecados, nuestras culpas, y nosotros venimos a ser parte de Él. Venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y sí, el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero es el cuerpo de Cristo. Es Cristo. Venimos a ser parte de Él. Cuando el Señor, cuando el Padre ve al Hijo, dice, está hecho, está consumado, hay paz con el hombre que sigue a mi Hijo porque Él lo pagó. Él todo lo pagó. Entonces, cuando nosotros estamos en Él, es sencillamente recordar que ese precio ya fue pagado y que yo estoy en vosotros y yo en vosotros. Él tiene que permanecer en nosotros. No es una cosa de una simple vez y ya. Él tiene que permanecer en nuestra vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Vuelve a decir lo que dijo en unos versículos antes, pero esta vez le agrega el amor. ¿Y por qué denota tanto el amor? Nuevamente porque el amor es el centro de la obediencia. Si no, sería muy complicado y muy difícil poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Por el amor tan grande que vemos que Dios nos muestra a nosotros con amor queremos obedecerle. No porque sea mandamiento, no porque sea ley, sino porque realmente hay agradecimiento en nuestro ser. Y dice el versículo 22, la pregunta de Judas,
no el Iscariote, dice: Señor, ¿qué es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guarda, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Este Judas, que no es el Iscariote como dice aquí, sino Judas, el que escribió un libro en la Biblia, le hace esta pregunta, y nuevamente puede parecer para nosotros muy genuina, como muy: pero Judas, por favor, o sea, ya lo ha dicho, ya lo ha repetido, no es la primera vez, por favor, Judas. Pero vuelve nuevamente Jesús con paciencia, amor y gracia a responder a su inquietud. El que me ama, mi palabra guarda. Vuelve a responderle lo mismo, exactamente lo mismo. Yo me voy a manifestar a aquel que deposite su confianza en mí. Aquel que deposite su vida, su ser en Cristo Jesús, a ese Jesucristo se le va a manifestar. Porque el mundo no quiere, no abre su entendimiento, no tiene las ganas o el deseo de encontrar un Salvador. Porque no es solo un Salvador, sino ahora aquel que va a tomar el control de nuestra vida. Para no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Judas pudo haber preguntado esto por la situación de sus otros hermanos judíos y decir: no, pero, o sea, Jesús se me va a revelar a mí, pero ¿qué va a pasar con los otros judíos que están en Israel? ¿Cómo yo voy a tener salvación y los demás no van a tener? Pudo haber sido esa la razón por la cual hizo esa pregunta. O también, como habíamos visto antes, el pueblo de los israelitas, el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías que viniera a liberarlos, que viniera a rescatarlos del Imperio Romano. Entonces tal vez él se preguntó: pero ¿cómo es que si el Mesías viene para liberarnos del poder romano, cómo es que no se va a manifestar? O sea, debería manifestarse, quitar al Imperio Romano y nosotros poder vencer. Pero entonces nuevamente es la condición espiritual del corazón. Nuevamente Jesús viene y redirecciona su pregunta hacia realmente la intención del corazón. No es porque no se quiera manifestar, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él dio el paso, Él hizo la acción, Él realmente tomó acción y se dio a su Hijo por la humanidad. Pero entonces aquel que se le manifiesta es aquel que sigue a Cristo. Versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y esto realmente que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que estamos amando a Cristo. Y quiero que de verdad dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Muchas veces pensamos que le amamos por el tiempo que estamos depositando en nuestra oración, por el número de versículos que leemos en el día, por la manera en que venimos a servir aquí el domingo. Pero realmente el Señor dice que si no guardamos sus mandamientos, no lo estamos amando. Vuelvo a redireccionar. Los mandamientos del Señor es: ama al Señor con todo tu ser, con todo lo que tú tengas, y ama a tu prójimo como Cristo Jesús amó a su prójimo, amó a la gente. ¿Realmente estamos siendo obedientes a esos mandamientos? Ahora yo, por hacer la pregunta, no me estoy pensando la más espiritual, no. Sino que es algo en lo que cada uno de nosotros tenemos que meditar.
Cada uno de nosotros tenemos áreas y dificultades, tenemos problemas y situaciones diferentes. Así que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos puede realmente decir, ¿sabes qué, Pepito? En esta área no me estás amando. Tú piensas y tú aseguras con tus palabras que lo estás haciendo, pero yo que soy el Espíritu de verdad te digo que no lo estás haciendo. Seguimos al versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús ya no iba a tener más tiempo de estar con sus discípulos. Ya no iba a tener más tiempo para enseñarles de las cosas que ellos tenían que hacer cuando la iglesia estuviera funcionando, de cómo arreglar los conflictos, de cómo arreglar las situaciones, de cómo hacer las misiones, de qué tenían que pensar. No les podía decir nada más. Le quedaba muy poco tiempo. Pero dice más el Consolador, a quien el Padre enviaría nuevamente por la acción de sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Permite que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos enseñe todas las cosas y nos recuerde de todo lo que Jesús ha dicho. Entonces es cierto que tal vez para estos discípulos era como demasiado. O sea, pongámonos un poquito en la situación. Estos discípulos acaban de escuchar a Jesús decirles, yo me voy y ustedes no me van a poder seguir, y se quedan así como, ¿cómo así? Y les dice, aparte de eso, lo que yo les quiero dar de más, o sea, no puedo darles más porque ya me tengo que ir, así como que ya no iban a tener al maestro al lado, ya no lo iban a tener. Y simplemente se quedaban con las palabras y las promesas que él les estaba dando. Pero ¿realmente las comprenderían? Señor, ok, tú nos estás hablando de otro consolador, pero yo no he visto a alguien más que se vaya a levantar. Señor, o sea, yo entiendo que tú te vas, aunque me cueste, pero ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a guiar? Y creo que esto es importante, porque a veces pensamos que únicamente tenemos que venir a buscar del Señor en la iglesia. O vaya a ser el otro extremo, únicamente tenemos que buscar al Señor en nuestra casa. Pero lo que realmente tenemos que buscar es la guianza del Espíritu Santo. Es un centro, no es lo que yo deseo, no es lo que la iglesia me pide, sino es lo que el Espíritu Santo realmente me quiere decir. ¿Y en qué disposición está mi corazón para aceptar esas enseñanzas y esos recuerdos que Él me va a dar de la palabra de Dios? Es como, me voy a encontrar, nuevamente vamos a hacer el ejemplo, me voy a encontrar con este hermanito que nada que ver. Y el Señor me recuerda, acuérdate que yo te amé y que tú tienes que amar como yo te he amado a ti. Yo te he perdonado, Natalia, yo te he perdonado, tú tienes que amar de la misma manera. Y el Señor a veces pone eso en nuestro corazón antes de que vayamos a dar la mano, pero hacemos como no, eso no es de Dios, Dios mío, eso no es de Dios, hay que sacudirlo. Dios la bendiga. ¿Por qué intentamos callar las enseñanzas y lo que Dios está hablando a nuestro corazón? ¿Por qué nos ofuscamos en querer hacer nuestra voluntad en cosas que el Espíritu Santo está diciendo, no, por ahí no se vaya por ahí? Y uno, no, el Espíritu Santo habita en nosotros y puede hablar continuamente, pero ¿a qué disposición estamos nosotros para poder realmente escuchar lo que tiene que decir? Yo he orado mucho al Señor, que Señor, hazme sensible a tu Espíritu Santo. Por más ser sensible, no quiere decir que yo vaya a actuar conforme al Espíritu Santo.
Y eso es muchas veces lo que hacemos. Sí, yo sé que tengo que orar, pero... Sí, yo sé que tengo que amar, pero... Sí, yo sé que te tengo que dar toda mi mente y mi corazón, Señor, pero... Y resuena tanto ese pero no le damos al Espíritu Santo el control de poder descansar en su enseñanza, que seguimos batallando en nuestras fuerzas. Vamos al versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Antes en la cultura judía, los reyes, las personas de influencia, no le daban la paz a la gente extraña. Vamos para atrás. Esto de la paz os dejo era un saludo que se hacían entre los judíos. Shalom, shalom, que la paz sea contigo. Eso era una tradición judía. Pero entonces la gente de influencia no le daba el shalom, la paz sea contigo, a una persona desconocida. Y aquí vemos que el Maestro Jesucristo, el Verbo hecho carne, la vida, el camino, le da a los discípulos la paz. No le dije, disculpen, no dije le dijo, sino les da. Miren lo que dice, mi paz os doy. Mi paz os doy, se las regalo. No dice, se las presto, se las encargo, se las dejo mirar y mirar por un lado y por el otro y me la devuelven. No, se las doy. Les hago un regalo, les doy mi paz. Una paz que no es pasajera, una paz que no se va a aflacar por las situaciones, una paz que va a ser constante y perpetua. Una paz verdadera. Esa paz es la que el Señor nos da y que no es como la del mundo, no es como casual, no es como, sí, es como algo así como si dijéramos, Dios te bendiga y por tanto Dios te bendiga, como que uno la bendición de Dios no la aprecia, no ve que es realmente bendición de Dios, pero lo es. La bendición de que estemos aquí en este lugar y estemos aprendiendo su palabra es realmente una bendición. Y no es solo por tradición o por decir Dios te bendiga, no, sino que es algo que va más allá. Es lo mismo con esta, mi paz os doy, va más allá de un simple, sí, yo me voy, pero tranquilo, consuélese. No, es como van a poder permanecer a pesar de la dificultad que van a atravesar, porque yo les entrego mi paz. Ustedes ya están bien con el Padre cuando yo vaya delante de Él después de ir a la cruz. Es realmente impresionante. Y quiero remarcar también que esta paz no dijo, yo les voy a dar un peso, porque ahora el Espíritu Santo les va a enseñar y les va a decir las enseñanzas y les voy a dar un peso con eso. No, dijo, les voy a dar paz, justo después de haber dicho que los iba a mandar al Consolador. Entonces el Espíritu Santo no tiene que ser una carga para nuestra vida. No tiene que ser algo que agobie nuestro ser y, no, otra vez. No pude, no puedo, Señor, no. Sino que la paz de Dios es lo que nos permite avanzar. Es lo que Él hace en nuestra vida, es la disposición que nosotros le demos, lo que nos causa esa tribulación. Si yo no le doy disposición, no le doy espacio al Espíritu Santo en mi vida, me voy a llenar solo con hacer mis fuerzas, con lo que yo pueda. No, yo puedo saludar a la hermana, pero más de 5 minutos de charla no puedo. Me tengo que ir porque no la aguanto. Yo puedo hacer esto, pero más allá de eso no puedo. Esta parte, Señor, no, es que ni la toquemos porque es que no puedo.
pero no es en nuestras fuerzas, sino que el Espíritu Santo puede actuar en nuestra vida. Volvamos al versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está nuevamente redireccionando hacia el amor. Nuevamente nos lleva hacia el amor. Si yo amo al Señor, no porque salga de mi ser, sino al ver su gracia y su majestad y la redención que Él me permite tener, por ese amor que Él me muestra, yo puedo amarle a Él de regreso. Y no es que yo le ame con mis fuerzas, sino que el Espíritu Santo me ayuda a amarle a Él. No conforme a lo que yo piense que el Señor le gusta o no le gusta, sino conforme a lo que el Espíritu Santo, que es la esencia misma de Dios, me dice que le agrada a Dios. Entonces no es no es que al Señor no le gusta que yo haga esto, no le gusta que yo haga aquello. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo realmente le dice a tu corazón y el mío? No qué es lo que la iglesia le dice a tu corazón, no qué es lo que tu ego o tu ser le dice a tu vida, sino qué es lo que el Espíritu Santo habla a tu vida. Vamos al versículo 28. Me había faltado el último pedazo del versículo 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque Padre mayor es que yo. Realmente nosotros tenemos un conocimiento tan limitado, tan limitado, de verdad, que no podemos ver más allá. Los discípulos en esta situación no podían ver de que Jesucristo iba a ser glorificado, que Jesucristo iba a ser enaltecido por haber resucitado entre los muertos, y que antes era algo, mejor dicho, súper bueno también para ellos, porque el Espíritu Santo iba a morar en ellos y ya no necesitaban que Jesús estuviera físicamente al lado de ellos, sino que el Espíritu Santo iba a habitar en ellos, y en cualquier circunstancia, en cualquier situación, el Espíritu iba a hablar a través de ellos, iba a poder guiarlos en cualquier situación. Entonces tenemos una mente tan limitada que aquí podríamos decir, pero los discípulos, pero nosotros también. Nosotros a veces vemos el problema tan grande, y se nos olvida completamente el fin, la salvación. Se nos olvida el amor de Dios. Se nos olvidan las promesas que el Señor da, que Él nos da un consolador, que Él nos da de su paz, que Él nos da de su enseñanza a través del Espíritu Santo. Y dice el versículo 29, y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y esto es desde el capítulo 13. Les he dicho de que alguien me va a engañar. Les he dicho de que Pedro me iba a negar. Les he dicho de que voy a ir a hacer moradas celestiales en el cielo. Les he dicho que el Espíritu Santo va a venir cuando yo esté con el Padre y le ruegue a Él para que se los dé. Les he dicho que les doy mi paz. Y todo esto les dice y les agrega, cuando ustedes vean que esto está pasando, crean, no se queden con los brazos cruzados, sigan creyendo. Cuando vean que ustedes están realmente amando al Señor, no se dejen convencer por los problemas.
No se dejen convencer porque ya en esta situación, porque vayan a ser oprimidos por los sacerdotes, porque vayan a ser oprimidos, porque vayan a ser encarcelados, porque vayan a ser pegados. No se dejen quebrar su fe, su creencia por esa clase de cosas. Y es lo mismo para nosotros. El Señor nos habla y nos enseña y nos dice una y otra vez. Pero realmente cuando vemos que el Señor obra y actúa y su promesa la podemos ver, es cuando más nuestra fe, nuestra dependencia de Él tiene que ser mayor. No es como, como ya el Señor me mostró su promesa, ya me puedo sentar. No. Porque eso simplemente demuestra que nuestro corazón está solo enfocado en el bien para mí. En lo que a mí me gustó, entonces como lo vi, hasta ahí me puedo quedar. Pero realmente es de seguir a Cristo nuevamente. El objetivo es la salvación. La salvación. Vamos al versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Nuevamente él dice, ya no les voy a poder hablar por mucho tiempo, ya se me acerca la hora. Y va a venir Satanás. Pero Satanás no tiene ningún poder. Por más de que ustedes, y es por eso, o sea, los discípulos no lograban entender todo lo que el Señor les estaba diciendo en ese momento, pero por más de que mi cosa en la cruz muera físicamente, el diablo no me va a vencer. El diablo no va a vencer, porque la luz no puede fallar. La luz no puede simplemente decir como, soy luz y ya no soy luz. Sigue siendo luz, sigue siendo esencia, y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces dice en el versículo 31, algo impresionante: su obediencia a Dios, su obediencia al Padre. Y Jesús realmente es un ejemplo a seguir. Es realmente un ejemplo a seguir. No solo por los ejemplos que vimos anteriormente de lo que hizo con Judas el Iscariote, ni con Pedro, ni de lavarle los pies a los discípulos, ni perdonar a los pecados de la gente y restaurarlos y sanarlos, sino porque siempre fue obediente a la palabra de Dios, siempre fue obediente a la voluntad de Dios. Y realmente la pregunta es, ¿estamos siendo obedientes? Y nuevamente no es te estás comportando bien, te estás comportando mal, mira que no es eso. Estás dejando que el Espíritu Santo hable a tu vida, y no solamente hable, sino que te ayude en tus acciones, en tu manera de amar, en tu manera de orar. Esto no es solo de, no, es que yo no comparto el cigarrillo, no, es que yo no comparto el alcohol, no, es que yo no hago esto, yo no hago aquello, no, es que hay que leer la Biblia, es que hay que orar. No, es mucho más allá. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Y sí, no somos perfectos, pero el Señor nos da de su paz, porque Él lo ha hecho. La salvación no depende de nuestras obras. Cuando el Señor dice, ya estoy cansado del sacrificio, es porque es como la salvación no va a venir por más que tú hagas o por más que tú deshagas. La salvación no es por eso, y ya estoy cansado de que piensen que es por eso.
La salvación es por Cristo Jesús. La salvación es por lo que Él hizo en la cruz y no es por lo que tú puedas querer o no hacer. ¿De qué manera está nuestro corazón frente a Dios? ¿Estamos realmente atentos? Y si estamos atentos, ¿le estamos dejando el lugar a Él para que actúe? ¿O nos estamos dejando deslumbrar por las situaciones que están a nuestro alrededor? Por aquello que el mundo dice, por aquello que la iglesia dice, entonces yo tengo que seguir y seguir y seguir en la misma vía. ¿O realmente estoy haciendo mi esfuerzo por escuchar la voz de Dios? ¿Realmente estoy haciendo el esfuerzo por escuchar la voz de Dios? Les voy a pedir a que ahí donde estén, no es necesario que se pongan de pie si no quieren. Que podamos dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Tal vez no estamos actuando correctamente en nuestra familia. Tal vez no estamos actuando correctamente frente a las situaciones que tenemos y nos agitamos y nos turbamos. Pero el Señor esta tarde nos dice, no os turbéis, no se turbe tu corazón, confía en mí. Eso es lo que realmente tenemos que pensar y meditar. Y que sea algo continuo. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Se dice que esta generación, por las cosas tecnológicas, es muy impaciente, ¿sí? Pero yo creo que no es necesariamente por la tecnología, porque alguien que no usa tecnología también es impaciente por los procesos. Como seres humanos nos cuesta esperar el proceso, nos cuesta ver que hay un tiempo necesario para desarrollarnos, que hay un tiempo necesario para aprender, para empezar a crecer. Y realmente es necesario. Las cosas no se dan de la noche a la mañana y vamos a necesitar al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Entonces, que no sea de carga el mismo error, que no sea de carga que estés luchando con el mismo pecado, sino que tú puedas descansar en la presencia de Dios, que tú puedas descansar en lo que Él hizo en la cruz y dejar actuar al Espíritu Santo en tu ser. No por lo que tú puedas hacer en tus fuerzas nuevamente, sino por lo que el Espíritu Santo pueda hacer en tu corazón y pueda cambiar tu interior a la vez que te va enseñando de quién es Cristo, a la vez que te va enseñando de quién es el Padre y mostrándote su gracia y su amor para ti, porque es tan grande y tan misericordioso que nos da día tras día misericordia nueva. Entonces démosle las gracias al Señor en esta tarde por su Espíritu Santo, por Cristo Jesús que pagó nuestra culpa y nos da salvación, y por ese regalo tan inmerecido, porque es grande y bondadoso, fiel y justo, y dice que no nos va a dejar, que Él va a volver por nosotros. Que así como una novia prometida espera el día de su casamiento, así nosotros estamos esperando la venida de Cristo, con esa promesa de que Él va a venir por nosotros, de que Él no se ha olvidado de cada uno de nosotros, sino que Él nos tiene presentes y nos tiene tan presentes que hace que su Espíritu Santo hable a nuestro ser todos los días. Todos los días. Te damos gracias, Señor, por ministrarnos, Señor, a través de tu santa palabra.
Bendice a nuestra hermana Natalia. Y te damos gracias por esa gran promesa del Santo Espíritu, Señor. Gracias por enviar a ese Consolador. Y recordarnos hoy, Señor, que tú claramente dijiste que si te amábamos, que íbamos a guardar tus mandamientos, Señor. Que tú te ibas a manifestar a aquellos que te amaban y por consecuente a aquellos que por amor guardan tus mandamientos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des de ese Espíritu Santo, que tú nos llenes de Él, Señor, en esta tarde. Que sea la obra de Él tomando más lugar en nuestra vida, Señor. Gracias por tu infinito amor y podamos apreciar lo grandioso que es que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, donde en el Antiguo Testamento se invertía mucho dinero en el templo porque era la misma presencia. Pero hoy día, Señor, ese templo somos nosotros y se invirtió sangre, la sangre de Jesucristo, para poder hacer que ese Espíritu, la presencia de Dios, ya no more en un templo majestuoso hecho de manos, sino dentro del ser humano. Gracias, Señor, qué grandioso, qué maravilloso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos.